Para los que recién se enganchan con este canal, este es el canal de Manos Paraguayas. Le acercamos dos artesanías tradicionales del Paraguay, el ñandutí y el encajeyú. Recapitulando lo que hicimos en el capítulo anterior a este que están viendo, si no lo vieron acá, al final de este video tienen el link para verlo. Nosotros hicimos este centro con cargado radial e hicimos el dechado espiga de arroz o arroz en espiga. Una vez que yo terminé esto, obviamente, empecé el segundo círculo, que es el que vamos a ver hoy. Este círculo está con cargado lineal, ¿sí? Acá, como están viendo en este sentido. Y yo, obviamente, ya adelanté algunos pasos, porque si hay pasos, digamos, que ya son conocidos, entonces no hace falta entrar en muchos detalles. Yo primero le hice un círculo interno de punto filete tomando los hilos de A1 y después un círculo externo o también con punto filete tomando también los hilos de A1. Acá ustedes pueden ver donde yo hice digamos, este traslado de hilo para ir de un círculo al otro, digamos, de filete. Y después tengo que hacer la parte interna de este punto. ¿Qué dechado vamos a ver? ¿Cuál es el dechado que yo estoy preparando? Yo estoy preparando este dechado que se llama fruta de Guavirá o corbata, también le dicen. Y es este, ¿sí? Acá ven, tiene un filete medio, digamos, que divide el motivo en dos mitades. Y después tiene unos motivos donde van los hilos juntos, los hilos del cargado juntos, y otro que, bueno, que se van tomando los hilos del cargado. Es un motivo muy vistoso, va a llenar mucho esto, que yo necesito que quede bien fuerte, digamos, bien potente esta parte. Entonces este es el dechado que vamos a hacer. Bueno, ¿yo qué hice? Yo fui preparando esto. Una vez que terminé ambos dechados, perdón, ambas líneas de filete, voy a hacer mi línea de filete central. En la línea de filete central yo voy a tomar 6 hilos tomándolos de A1 y después voy a hacer un grupo de 4 hilos tomados juntos, ¿sí? Como ustedes ven acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomados de A1 y después un grupito de 4 tomado también con un punto filete. Si no les da el número exacto, no hay que estresarse mucho. Yo en este cargado que ustedes ven, yo tengo algunas secciones con 5 y otras con 6. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué un poco más de la mitad, cuando yo hice con los números correctos, 6 y 4, un poquito más de la mitad, yo veo cuántos hilos me sobran y ahí yo digo, bueno, para que me quepan bien y para que no me queden motivos de 3 o de 2 hilos, entonces voy a empezar a calcular cuánto necesito. Entonces yo tengo dos secciones, acá esta, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Estas dos secciones tienen nada más que 5 hilos acá tomados de 1, pero sí conservo los 4 del conjunto que necesito. Esto es para que ustedes puedan manejar, porque al tener este tipo de cargado, no siempre podemos manejar la cantidad de hilos. Acá recuerden que acá yo tengo 64 y bueno, y dependiendo de los hilos que yo tengo acá cargados, obviamente los voy a tener acá, los voy a duplicar por cómo se cargan, que también está explicado en el video anterior, lo van a encontrar bien ahí explicado el detalle, y también tienen una tarjeta en ese video donde lo pueden ver con mucho más detalle. Yo estoy tratando de no hacer los videos tan largos porque hay muchos temas que ya lo hemos visto, entonces me remito de repente a otros videos. Bueno, termino de hacer acá, voy a volver a unir acá voy a terminar esta sección y ya vamos a empezar el motivo en sí acá en esta parte acá, seguramente en esta sección vamos a empezar el motivo fruta de Guavirá o corbata. Ya unimos principio y final, acá fue la unión que yo hice para poder continuar el trabajo. Ven, acá yo uní y acá si yo estiro acá mi hilo, van a ver que yo trasladé mi hilo por ese filete central. Me voy a trasladar hasta acá, ¿sí? Yo trasladé mi hilo por el filete central hasta este primer nudo, digamos, y ahí voy a empezar a hacer mi primer arco de punto filete tomando los hilos de A1. ¿Y qué hago? Sencillamente esto, voy haciendo ahí, voy a tomar, este arco es el más chico, entonces no tenemos que subir tanto para tener, digamos, lugar para los otros dos. Recuerden que tenemos que hacer 3 arcos, ahí va.
Yo voy a mostrar solamente este primer arco y los otros ya son repeticiones de esto, ¿verdad? Ahí, y después voy a volver ya con lo que es el traslado, digamos, de mi tejido al segundo motivo, ¿verdad? Porque son los datos así que más necesitamos. Bueno, acá tenemos, estaba hablando y me distraje, el primer arco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hasta acá, hasta mi conjunción de 4 hilos, y ven, paso y ahí no sé si se ve bien, ¿verdad? Yo vine acá, pasé por debajo de los 4 y salí acá debajo, o sea, en la mitad, digamos, no en la mitad en la que estoy trabajando, sino en la otra, en la opuesta, y ahí yo vuelvo a atravesar esa mitad, de modo que esto quede, ahí quedó, ven, trabado, súper trabadito. Y acá voy a empezar el segundo arco, que es exactamente igual que el anterior, solo que obviamente con una pequeña distancia. Al tener el primer arco terminado, obviamente es un poco más fácil hacer el segundo, ¿verdad? Y ahí, y de vuelta, puedo o hacer un filete acá en este lugar, o de vuelta hago digamos, trabado que hicimos anteriormente, y voy acá a empezar el tercer arco. La idea es que esto quede trabadito ahí, bueno, y que esto ahí sería el tercero, ¿ven? Y ahí yo terminaría mi tercer arco. Ok. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que repetir esto mismo que hice acá del otro lado. Para eso yo voy a girar esto y yo repito lo mismo que hice acá, repito acá en espejo. Hago un arco, 1, 2 y 3. Voy a terminar en este lugar porque después todo repetir. Así que termino esto y ya empiezo a hacer este otro. Acá ya tengo terminadas las 3 pasadas de uno y del otro, de las dos mitades. Y acá lo que voy a hacer es, voy a ir trabando mi hilo. Acá vamos a trasladar todo hasta la próxima conjunción de 4 hilos. Ahí hasta que estemos ahí, ¿ven? Ahí está mi primer conjunto y ahora voy a repetir lo mismo, exactamente los mismos pasos con estos 6 hilos que están acá. Así que continúo y vuelvo con esto un poquito avanzado. Así va quedando esto una vez que terminamos hacer las 6 líneas de filete en cada uno de los motivos. Ahora lo que voy a hacer es, ven, yo salí acá en el medio y lo que debo hacer es, voy a entretejer acá estos 4 hilos que tengo. Voy a hacer ida y vuelta. Voy a hacer una pequeña florcita acá que es parte del motivo, aunque yo les digo la verdad que ese motivo solo ya queda lindo. Bueno, voy a pasar acá un poquito más para que se vea esto. Le pasé por lo menos por, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasadas tomando todos los hilos y acá voy a disminuir, voy a tomar nada más que 2 y se forma esta especie de pétalo pequeño acá en este lugar, ¿sí? Uno más para que se note, paso mi hilo ahí a la otra mitad, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo con estos. Ven, acá ya está, ya repetí lo mismo, hice la cantidad de pasadas tomando los 4 hilos y después disminuí a 2. Luego paso a esta sección, ven, acá este es mi filete central y lo que voy a hacer es, voy a entretejer estos hilos que yo tengo acá, voy a entretejer estos 3 hilos que son de mi pasada de filete. Acá no voy a aumentar ni disminuir, solamente tejo los 3 por unas cuantas pasaditas hasta que seguramente van a ser, esta es la tercera, yo creo que con 5 pasadas acá ya voy a estar más que de sobra, ¿ven? Y ahora paso a la otra mitad
y voy a hacer exactamente lo mismo con, ven cómo ahí se va formando, es una especie de flor. Lo que formó acá con todos estos hilos es una florcita. Entonces acá voy y hago exactamente lo mismo, entretejo solamente estos 3 hilos. Fíjense que yo no tejo el filete central, solamente tejo los hilos del filete de adorno, digamos, del filete semicircular. Ahí va la segunda pasada. En esto sí digamos, paro más mi explicación para que esto quede claro, porque en el resto creo que no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Acá sería 3 y en el otro habíamos pasado 5, entonces acá 4 y el último que sería nuestra quinta pasadita. Y ahí ven qué linda florcita que se está formando. Ahora paso de vuelta, voy a trasladar mi hilo hasta... Ustedes pueden ir trasladando como a ustedes les parezca, ¿verdad? Yo, digamos, hago este orden, pero no precisamente ustedes tienen que seguir este orden. No sé si ven ahí cómo se va formando para que vean cómo se formó esto acá. Entonces, esto que realicé acá, este tejido acá con los 3 hilos de nuestro filete, de nuestro adorno filete, lo voy a repetir en estos 3 y en estos 3. Lo voy a hacer fuera de cámara porque no tiene mayor dificultad. Una vez que termino eso, de vuelta me traslado por mi línea de filete central, repito el adorno de los arcos y repito la florcita acá, ¿sí? Y así voy a ir avanzando hasta tener todo cubierto. No se olviden, arco, hago un arco, un adorno de 6 arcos, una florcita en el medio de los 2 adornos. Después vuelvo a hacer el arco y el adorno, etcétera. El adorno es lo último que hago. Una vez que yo terminé todo el círculo, como ven acá, todos llenados de la misma forma que dijimos, con los motivos lineares, con estas curvas y con sus florcitas en el medio. Una vez que terminamos esto, acá yo uní motivo último y primero, y acá me falta hacer la flor en este primero y la flor acá en este segundo. Entonces, una vez que terminamos este círculo, este es el motivo guavirá, flor de guavirá, y tiene un efecto hermoso. La verdad es un motivo que así a simple vista nos da un poco de miedo porque parece complejo, pero en serio no lo es, no es complejo, es muy sencillo y bueno, espero que se animen a hacerlo. Acá ya lo vemos todo terminado en esta foto. Y en el próximo capítulo vamos a completar estos 3 círculos que estamos haciendo en este trabajo con otro motivo nuevo, por supuesto, que también vamos a traerle. Un motivo que va a ser un poquito menos pesado que este, un poquito menos visualmente hablando, ¿verdad? Entonces espero que les haya gustado y que lo hagan, sobre todo, que se animen a hacerlo, porque en serio se van a sorprender de que incluso se hace bastante rápido. Lo que sí les digo, lleva un poco de hilo por la estructura del punto, ¿verdad? Como siempre, en la descripción les dejo el tipo de hilo que usé, el tamaño, etcétera, etcétera, y otros datos para que ustedes lo puedan utilizar. Les vuelvo a repetir que si quieren mandar fotos, tienen las direcciones de las páginas de las redes sociales en la descripción también, y espero que lo hagan y que me sorprendan, porque acá podemos combinar solo la parte por ejemplo, solo la parte lineal con un color y las flores hacemos en otra vuelta con otro color, etcétera, etcétera. Acá podemos jugar un poquito con la creatividad. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo para terminar este trabajo de los 3 círculos.